Buenas noches, Mar Azul. ¿Qué tal si le das un high five al que está a tu lado y le dices, Dios es bueno? Mírate al que está atrás de ti y dile todo el tiempo. Every time. God is good. All the time. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Qué bueno que están aquí. Nos alegra recibirles hoy en la segunda parte de una serie que comenzamos la semana pasada y que lleva como título Esperanza de otro mundo. Todos necesitamos una esperanza de otro mundo en algún momento de nuestras vidas. Y la semana pasada dijimos que con esta serie estamos buscando preparar nuestros corazones para la Navidad. La Navidad es esa temporada en la que celebramos que Dios, en el acto de amor más trascendental en la historia de la humanidad, envió a Jesús al mundo para salvarnos de una vida lejos de Él. Pero prepararnos para la Navidad, ese acto de preparar el corazón para la Navidad puede verse para mí muy distinto a como se puede ver para ti. Esa preparación puede ser muy distinta en mi caso que en el tuyo, y eso es así porque hay historias en nuestras vidas. Hay historias de dolor, hay historias de traición, de heridas que recibiste o que provocaste. Hay historias de escándalos de los que has sido parte que de alguna manera empañan esa celebración. Y el problema con estas historias es que esos escándalos nos hacen pensar que no podemos o no somos dignos de recibir el regalo del amor de Dios y su perdón. Esta es la cosa con estas historias, calan en nuestro corazón tan profundo que llegan en un momento a definirnos y a informarnos que no somos dignos de recibir el amor incondicional de Dios y su perdón. Y cuando hablamos de historias y de escándalos, el terreno se nivela para todo el mundo. El que nació en la iglesia o creció en la iglesia, como quien está dando sus primeros pasos en la fe, son iguales. Porque todos y todas tenemos una historia de la cual no nos sentimos orgullosos. Todos. ¿Cuál es la tuya? Cuando yo digo esas palabras, ¿cuál es la historia que viene a tu mente? ¿Cuál es esa historia o esas historias? Porque pueden haber más de una. En mi vida son más de una. ¿Cuáles son esas historias que prefieres ocultar, que decides esconder para que nadie las sepa o para que las sepa la menor cantidad de personas posible? Yo pienso que si nuestra vida fuera una red social, esas son las historias. Esas historias serían como las fotos que nunca subimos. Esas historias son como las fotos que nunca posteamos. Tú sabes, cuando tú ves los perfiles de la gente, parecería que vivimos en un mundo de vidas perfectas, de sonrisas perfectas, de comidas perfectas, de lugares perfectos, de momentos perfectos, de familias perfectas. Estas serían las historias que nunca subiríamos y que nunca postearíamos en las redes. De hecho, cuando hablamos de redes sociales, yo no sé, quizás esto hay algunos que lo sepan más que otros, pero hay muchos de ustedes que saben que todos los años Facebook al fin de año te da un recuento del año en fotos. Te lo prepara él mismo, te lo regala él. Este es mi obsequio para ti a fin de año. Aquí está tu vida en este año. Y yo sé que Facebook ahora mismo no es la más trendy. Yo sé que está Instagram, que está TikTok, que Facebook es ahora como que la de los viejitos. Tú sabes, eso es lo que dicen por ahí.
Yo no uso TikTok e Instagram porque soy joven. ¿Sabe? Pero si tú usaras Facebook y tú pudieras editar el recuento anual de tu año, de las fotos del año, si tú pudieras editarlo, ¿qué fotos publicarías y cuáles serían las que dejarías fuera? Yo me atrevería a decir que tus ediciones y las mías no variarían mucho. Yo me atrevería a decir que publicaríamos fotos en las que nos vemos bien con nuestra gente y dejaríamos fuera en las que no nos vemos tan bien que digamos. Yo me atrevería a decir que publicaríamos las partes más bonitas y perfectas de nuestro año, de nuestra historia, y dejaríamos afuera las partes más feas y las más imperfectas de nuestro año. Porque es la naturaleza humana, ¿verdad que sí? Queremos que todos vean nuestro éxito. Queremos que todos vean nuestros logros, nuestros triunfos, nuestros momentos Kodak más felices y preciosos. Pero mientras menos podamos lograr que la gente se entere de nuestros fracasos, mientras menos se enteren de nuestros fracasos, de nuestras caídas, de nuestras derrotas, de nuestros dolores, de nuestras tristezas, mucho mejor. Eso es así hoy y eso ha sido así siempre. Lo que pasa es que hoy con las redes sociales está mucho más al alcance, pero siempre ha sido así. De hecho, cuando vamos a la Biblia encontramos 4 recuentos de la vida y de la obra de Jesús en esta tierra y se le conoce como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted sabe, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, cada uno lleva el nombre de su autor. Y a la hora de mirar estos 4 libros es importante que entendamos que cada autor tiene una intención al momento de escribir. Cada autor tiene una intención al momento de escribir. Si alguna vez has escrito algo, tú entiendes esto. En mi caso, las veces que me he sentado a escribir, yo puedo decirles que hay una intención detrás. Hay una intención que yo quiero darle a cada cosa que escribo. No es la misma intención para cada cosa. Cada vez que me siento hay una intención diferente. Pero no hay que ser autor de libros ni de bestsellers. No hay que escribir poemas o frases. No hay que escribir nada de eso. Cada vez que te sientas a escribir un estatus en tus redes o cada vez que vas a enviar un mensaje de texto, tú tienes que pensar lo que vas a escribir. La idea es que tú piensas lo que vas a escribir. Tiene que requiere de un pensamiento y de una intención, o por lo menos esa es la regla general, porque todos conocemos algunas personas que les importa un pito y disparan lo primero que les viene a la mente y no piensan absolutamente nada, ¿verdad? Siempre hay alguna persona que no tiene esa intención y ese pensamiento antes, y eso es pepita por ahí como le salga. Pero generalmente tenemos un pensamiento previo y hay una intención que queremos darle. Y volviendo a los evangelios, por ejemplo, en Juan y en Marcos no se menciona el relato del pesebre, ni se menciona el relato de la estrella, ni se mencionan a los sabios de Oriente. Sin embargo, en Lucas y en Mateo se mencionan. Cada autor incluye o excluye la información que entiende de acuerdo a su intención o a la intención que quiere darle. Y en el caso particular de Mateo, cuando él se sienta a escribir este evangelio, él hace algo que a mí me parece muy interesante cuando consideramos el tiempo en el que él escribió este libro o este escrito. En el primer siglo, la mayoría de los historiadores que escribían estos relatos o estos libros eran contratados y recibían una paga para escribir historias. Los contrataban reyes, los contrataban personas de influencia en la región, los contrataban personas de influencia en el gobierno actual. Fulano de tal, yo sé que le escribe, llámalo, búscalo, ven acá. La persona llegaba y entraban en una contratación. Yo te voy a pagar un dinero para que tú escribas esta historia. Y quienes pagaban a esos historiadores les ponían las condiciones que ellos querían. Si yo te voy a pagar, yo quiero que el escrito tú resaltes esto y que en ese escrito tú le des bien poquito color a esto otro y que en ese escrito tú no menciones ni tan siquiera esto otro. Yo te voy a pagar, yo decido qué es lo que yo quiero que tú pongas ahí y qué es lo que yo quiero que tú resaltes. Así que por lo general el resultado eran historias donde se exageraban los logros,
y se minimizaban o ni tan siquiera se mencionaban o se escribían los escándalos. Típico, como cualquier típico perfil que proyecta la vida perfecta de nuestras redes sociales en el día de hoy. Entonces, cuando miramos lo que Mateo hizo, que es importante que sepamos de él, pues es importante que sepamos que Mateo era judío. Eso es lo primero. Y que le estaba escribiendo a otros judíos. Así que Mateo conocía bien a su audiencia. Le estaba escribiendo a conciudadanos, ¿verdad? A su gente. Es importante que sepamos también que su intención al escribir este evangelio era presentar a Jesús como el Mesías prometido. Esa era la intención de él general detrás de este libro. Él quería presentar a Jesús como el Mesías prometido, y él sabía que si él iba a hablar de Jesús como el Mesías prometido, la primera pregunta que le iba a venir a la mente a cualquier judío que escuchaba la palabra Jesús combinada con el Mesías prometido era: espérate una cosa, ese Jesús del que tú estás hablando, esa persona es descendiente de David. Porque el Antiguo Testamento, que era el libro que regía hasta ese momento, ¿verdad? La escritura que regía, la ley que regía hasta ese momento, la escritura que regía hasta ese momento decía que el que fuera el Mesías, que el Salvador esperado, que esa persona que esperaban que venía a salvar el mundo, tenía que ser descendiente del rey David. Así que lo primero que le iban a preguntar era si era descendiente de David. Y como Mateo sabía esto, y él conocía a su audiencia, él comienza su escrito, el Evangelio de Mateo, haciendo un registro detallado del linaje de Jesús. Y estas son las partes que tú le picheas cuando lees la Biblia. Yo lo sé porque eso es lo que yo hacía también. Tú llegabas a una parte que empezaba a mencionar nombres súper raros, y si no había alguno que te gustaba para tu futuro hijo o hija, tú decías como que en verdad no hay nada interesante aquí, ¡pop!, le pasabas para la próxima parte, skip. Pero hay una intención detrás de todas esas cosas que se escriben ahí, y en el caso particular de Mateo, escúchate bien lo que él está haciendo. Él está escribiéndole a otros judíos. Él va a presentar, él está a punto de presentar o escribir esta historia para presentar a Jesús como el Mesías prometido. Así que él comienza el libro haciendo un recuento de la genealogía y del árbol familiar de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes conocen Ancestry.com. Eso, ¿verdad? Eso yo nunca lo uso. Yo no lo uso porque después de los 14 días te cobran y yo no pago por esas cosas. Pero hay gente que le mete chavos a eso y tú sabes, y quieren saber quiénes son los tataranietos. En verdad es interesante. Pues esto es lo que hace Mateo. Hace el research y empieza el capítulo 1 de Mateo diciendo, el versículo 1, tabla genealógica de Jesucristo. Miren esto. Hijo de David, cuestión de dejarlo claro desde el arranque. Hijo de Abraham, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Hasta ahora Mateo va bien. Lleva 2 versículos y va bien. Empezó con el pie derecho. Quien lo está leyendo hasta ahora, estos 2 versículos, está diciendo, ok, me tiene, sé quiénes son, sé quién es Abraham, sé quién es Jacob, sé quién es Isaac, conozco al rey David, obviamente, quiero que esté ahí porque es importante que esté ahí, estoy contigo, quiero saber más, pero de momento, para sorpresa de todos, Mateo decide hacer algo radical. Y es que Mateo incluye, de momento, el nombre de 4 mujeres dentro del linaje. Y para ti y para mí hoy en el siglo 22 y aquí en Guaynabo, Puerto Rico, eso no debe representar ningún issue. Y si lo representa, pues allá tú en tu casa esta noche con tu esposa. Pero no debe representar un issue mayor para nadie que una mujer. De hecho, ellas son las que paren, by the way. So, no habría linaje sin ellas. Cuestión de hecho, ¿verdad? Tú sabes. Vamos a dejarlo claro. No habría ningún problema, ¿verdad?, para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que en aquel primer siglo, aquella cultura judía patriarcal, incluir mujeres en la genealogía, incluir el nombre de mujeres,
no era solamente inusual, era un poquito perturbador. Era como, no caía bien. Y la cosa es que Mateo no solamente incluye a 4 mujeres, sino que incluye a 4 mujeres que 3 de ellas no eran judías. Y los judíos son celositos con su nacionalidad, tú sabes, ellos son judíos primero y tú sabes, lo demás es como Ponce, como los de Ponce, ¿verdad? Que dicen que Ponce es Ponce y lo demás es el parking, pero estudian en el parking. ¿Qué pasó? Ya, se lo dije. Lo dije. Ya, baja eso. No hay que revolver aquí gallinero. Las personas que nos están escuchando de Ponce las amamos. De corazón. Claro que sí. ¿Por dónde iba? Por el parking. Mira, eran celositos. Eran celositos, tú sabes, cualquiera que era extranjero era como que, tú sabes, no era recibido. Y para echarle más pique al caldo, mujeres, 3 de ellas no eran judías, y para echarle pique al caldo, la historia de estas mujeres, uy. No eran las historias más lindas. No eran las historias más atractivas que digamos. Las historias de estas mujeres que Mateo incluye en esta genealogía eran historias bastante imperfectas. Tan imperfectas que llegaron a ser algunas de las historias o de los escándalos más grandes que conocía la historia del pueblo de Israel, de los judíos. O sea, estas historias pasaron de generación en generación y eran conocidas por personas después de cientos de años. Estas mujeres definitivamente eran como las fotos que cualquier persona hubiese sacado o dejado fuera de su recuento anual de Facebook. Si tú ibas a hacer tu recuento, el equivalente de lo que tú hubieses dejado fuera de tu recuento hubiese sido lo que las historias de esas 4 mujeres representaban. Esas tú las hubieses dejado a un ladito y no las incluías. Vamos a ver quiénes eran estas mujeres. Vamos al versículo 3. Dice, Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Salomón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David, el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Ok. Vamos a ser honestos. Ustedes no solamente quieren saber los nombres de las mujeres, ustedes quieren saber el chisme. Ustedes quieren saber los escándalos, yo lo sé. Ustedes quieren saber las historias. Yo les invito a que ustedes después vayan y ustedes lean completamente estas historias porque son fascinantes. Y hay cosas hermosas en estas historias, al final de estas historias. Pero yo les voy a dar el resumencito para como que echarle la leñita al fuego. Para que ustedes vean. Vamos a empezar con Tamar. Tamar decidió tomar la justicia en sus manos, después usted va a leer por qué, y planificó con premeditación y alevosía. Desarrolló una estrategia, planificó concienzuda y pensadamente engañar a Judá. ¿Que tú sabes quién era Judá? Su suegro, el papá de sus anteriores 2 esposos. Lo planificó para engañarlo, para quedar embarazada de él. Vamos con Rahab, para no abundar mucho. Rahab, una prostituta de Jericó, conocida como una prostituta de la ciudad de Jericó, que le mintió a las autoridades desfachatadamente, así. ¿Esa palabra existe? No, desfachatez, desfachatadamente.
le mintió a las autoridades y escondió en su casa a 2 espías israelitas. Los escondió, que habían entrado a la ciudad como parte de la estrategia de los israelitas para conquistar la ciudad de Jericó. Ella los esconde, se calla, no dice nada. Esa es Rahab. Vamos con la tercera. La de Ruth no es escandalosa, pero es triste. Es triste. Porque Ruth, después de experimentar estabilidad y seguridad durante 10 años de estar casada en un matrimonio, ¿verdad? No digo casada en un matrimonio, obviamente. Termina viuda y pobre. Y en medio de la pobreza toma una decisión de irse con su suegra como extranjera a Israel. La suegra era de Israel, ella no. Ella era de Moab. Y ella en su viudez y su pobreza dice, pues yo me voy contigo. Y se va con su suegra para Israel. Y en Israel, tú sabes lo que tiene que hacer para no morirse de hambre. Recoger espigas de cebada que se le caían a los cosechadores que pasaban por el camino. Las espigas de cebada que se le caían de los carruajes y de las bolsas a los que cosechaban, ella las cogía para comérselas y para llevarlas a su suegra y para poder bregar y hasta para venderlas quizás para poder sustentarse. ¿Y qué me dicen de la esposa de Urías? Ustedes quizás no la conocen como la esposa de Urías. Ustedes quizás la han escuchado como Betsabé. Betsabé, que es nada más y nada menos que la que el rey David vio desde su palacio mientras se bañaba. Salió por la puerta de su balcón y divisó a Betsabé bañándose y le gustó tanto lo que vio, que aprovechando que Urías, que era el esposo de Betsabé, aprovechando que estaba en la guerra, la mandó a buscar para que se la trajeran. ¿Y qué pasó? Pasó un hijo. Que para tapar el hijo, ¿tú sabes lo que hace David? Le dice a los del ejército, mira, como Urías vino y no quiere ir para la casa, le estoy diciendo que vaya para la casa para que esté con ella, para que haya un tape, para esconder esta cuestión y no se vea tan malo, él no quiere, mándalo a la primera fila de la línea de batalla para que lo maten. Escándalo, es un escándalo, hey, escándalo, es un escándalo. Chacho. Dime tú si hay escándalo o no hay. Historias imperfectas, historias difíciles, historias escandalosas. Pero Mateo está poniendo a estas mujeres en esta lista no porque sí, sino que está tratando de decirnos algo bien importante, y es que la esperanza puede nacer de historias imperfectas y de escándalos. Que hay veces que la promesa, que el regalo, que la redención, que la respuesta, que el respiro, que la solución nace de los más grandes fracasos, de las historias menos atractivas, aquellas que están llenas de piedras y de tropiezos, aquellas que están llenas de golpes y de heridas y de lágrimas y de dolor y de traiciones y de engaños y de culpa y de vergüenza. De hecho, a Dios le encantan estas historias. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28, más bien Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Eso lo está escribiendo un hombre que se llama Pablo, que persiguió y mató a las personas de la iglesia naciente precisamente porque creían que Jesús era el Mesías. Dime tú si eso no es vil. Dime tú si esa persona no era menospreciada por cientos de personas en aquel momento. Y de esa historia escandalosa Dios levanta a un hombre que no solamente se convertiría en el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, sino que para muchos es considerado, después de Jesús, el hombre más importante en la historia de lo que tú y yo conocemos como el cristianismo. De esa historia de escándalo. Pero Mateo conocía el pensamiento de los judíos de aquel primer siglo.
Era un pensamiento que decía que tú no puedes acercarte a Dios si eres un pecador o una pecadora. Ese era el pensamiento de aquella gente, de aquellos judíos del primer siglo. Y hoy en el siglo XXI, ¿cuáles ustedes creen que sigue siendo el pensamiento de muchas personas? Exactamente el mismo. Quizás es el pensamiento de algunas de las personas que están aquí en esta noche. Piensas que no puedes acercarte a Dios porque has fallado demasiado, porque tu vida es demasiado imperfecta, demasiado rota. No te atreves a acercarte a Dios porque miras tu historia y tú mismo te descalificas. Tú piensas que cuando Dios te mira y mira tu historia, te descalifica y te da la espalda. Te has creído la mentira del mundo de que tienes que editar tus fotos primero. Te has creído la mentira de que tienes que eliminar las cosas feas de tu vida, de que tienes que arreglar las cosas feas de tu vida para entonces poder acercarte a Dios. Pero Mateo, con su genealogía, lo que le estaba diciendo a aquella audiencia y lo que nos está diciendo a nosotros ahora es esto: esta es la Navidad, esta es la buena noticia. Dios quiere traer esperanza en medio de tu escándalo. Dios quiere traer esperanza en medio de tu pecado. Dios quiere traer esperanza en medio de tu dolor, de tu soledad, de tu tristeza. El único que puede salvarte de las cosas que te alejan de Dios no eres tú, es Dios mismo. Tienes que entender que es lo que te hablamos constantemente, esta vida de tú voltearte y permitir que Dios sea el que dirija tu vida, porque mientras tú sigas tratando de ser el autor, el estratega de tu vida, vas a continuar dándote con las mismas piedras. Pero si permites que sea Dios el que te salve y el que salve tu corazón y tu vida, si permites que sea Jesús y el sacrificio que Él hizo, el que te revele lo que Él desea para tu vida, entonces las cosas van a cambiar. No tienes que editar las fotos. Escúchame, a Dios no le incomoda ni le molesta tu historia. No le intimida ni le causa ningún tipo de problema. Él te ama con todo y con tu historia. Por fea que sea o por insignificante que pienses que sea, a Dios no le interesa. Él te ama con todo y ella. Lo único que tienes que hacer es dejar que la esperanza nazca en esa historia tal y como estás. Y así como lo ha hecho con millones de personas alrededor del mundo a través de todos estos siglos, lo quiere hacer contigo. De tus mayores vergüenzas, Dios quiere hacer que nazca algo bueno. De tus mayores vergüenzas, Él quiere hacer que nazca algo que tenga el potencial para cambiar el mundo. Y tú estás ahí pensando que nada bueno puede salir de lo que tú estás viviendo. Dios está empeñado en hacerte entender que de tus mayores fracasos Él puede hacer algo hermoso, y tú te empeñas en pensar que nada bueno puede salir de lo que estás viviendo. Y tú te empeñas en arrinconarte en el pensamiento de que tu vida no es atractiva lo suficiente para Dios. Y Dios está persiguiéndote y buscándote y llamándote y señalándote y hablándote y tratando de llamar tu atención para decirte que te ama, que le importas, que quiere hacer algo contigo, y tú te empeñas en que tu vida no es suficiente. Y en este evangelio Mateo presenta que Jesús es la respuesta al mayor problema del ser humano. ¿Cuál es? Lo hemos dicho aquí tantas veces, es la decisión que tomamos de vivir separados de Dios. Es la decisión que tomamos cada día de vivir lejos de Él a causa de nuestro pecado. Y es precisamente vivir alejados de Dios por causa de tu pecado lo que hace que vivas de escándalo en escándalo y de fracaso en fracaso. Precisamente esa decisión es la que hace que vivas así, es vivir alejada de Dios. Escúchame. Es esa decisión de vivir alejada de Dios la que provoca que cuando miras a tu alrededor no puedes ver la esperanza. Tú y yo necesitábamos que alguien nos rescatara de esa vida, y ya hay alguien que lo hizo. Así que no hay razón para que continuemos viviendo en esa vida si ya hay alguien que lo hizo. ¿Por qué continuamos decidiendo vivir vidas lejos de Dios cuando Jesús murió para que no tuviésemos que vivir de esa manera? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es:
¿Qué sucedió en la vida de Mateo para que él fuera tan intencional en presentar a Jesús como la esperanza que nace en medio del escándalo? ¿Cuál era su historia? La historia de Mateo, cómo eran sus fotos antes de él conocer a Jesús. Antes de él convertirse en uno de sus discípulos, cómo era su vida. Y la respuesta es que Mateo sabía muy bien lo que era vivir en escándalo y lejos de Dios. Y esto es lo que sabemos de Mateo, de ese Mateo, el día que conoció a Jesús. Dice Mateo 9, versículo 9, que al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Lo hemos dicho aquí ya un montón de veces. En aquel tiempo era un escándalo que un judío fuera un cobrador de impuestos. Era escandaloso. En aquel tiempo era así. Habían dos categorías para que alguien a la vista de las demás personas fuera inmerecedor del amor y de la gracia de Dios. Dos categorías. Tú eras o pecador o cobrador de impuestos. ¿Sabes? Y los cobradores de impuestos eran pecadores, así que eran dobles. Tú sabes, el que era pecador nada más, pues no era cobrador, pero el cobrador era cobrador y pecador. Era, tú sabes, no había break. Eran considerados, mira, esta gente eran considerados por todos como traidores. Traidores de su gente, como lo peor, como lo más bajo. ¿Por qué? Porque esta gente había decidido enriquecerse, hacerse de billete, pero bueno chavo, aceptando trabajar para el gobierno opresor, para los romanos. Ellos eran judíos y le habían dicho a los romanos: dale, yo trabajo contigo cobrándole impuestos a mi gente. Y los romanos le decían: si les cobras de más, lo que es en exceso es para ti, ¿oíste? Así que les inflaban los impuestos para pagarle a los romanos y el exceso, ¡frup!, para el bolsillín. La gente los detestaba, los veían y los odiaban, no querían cruzarse ni siquiera con ellos. Y es a este cobrador de impuestos, es a esta persona, a este inmerecedor del amor y de la gracia de Dios, a quien Jesús va pasando un día y lo ve y le dice: sígueme. Imagínate a los seguidores de Jesús que eran judíos, que estaban con él. Dicen: wow, wow, sígueme. ¿A quién? ¿Al cobra quién? ¿Al impo quién? Al pecador este. Tú sabes que es pecador y cobrador. Este es de los de doble, este es de los malos malos. O sea, es que tú estás diciéndole: sígueme a este tipo. Tú te imaginas a los discípulos close, a Pedro, a la gente close de él, tú sabes, ahí van a los que están ahí, Juan, Pedro, ¿sabes? Diciendo como que: manos, no, Jesús no, hey, brother, hasta ahí, no, vente, vamos aquí, reunión de grupos, vente para acá, hey, ven. A cualquiera menos a ese, por favor, menos frente a las personas, no te pongas con esa. Y de momento, para la sorpresa de todos, Mateo toma la decisión más importante de su vida y se levanta de aquel banco y deja lo que está haciendo y comienza a seguir a Jesús. Pero Jesús no lo deja ahí, porque recuerden que Jesús no vino a dejar la vara donde estaba. Jesús vino a subirla. Así que cuando él lo sigue, Jesús acepta ir nada más y nada menos que a la casa de Mateo. ¿Tú sabes con quiénes jangueaban los cobradores de impuestos? O con nadie o con cobradores de impuestos. Era lo único. No habían, ellos eran panas entre ellos mismos. En la casa de esa gente no había o nadie, o habían otras personas que hacían lo mismo que ellos. No los visitaba otras personas. Y de momento Jesús acepta ir a la casa de Mateo y está allí de momento. ¿Y quiénes están cerca? Los que siempre hablamos de ellos. ¿Los quiénes? Los fariseos estaban por ahí en el área. Y mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 9. Mira lo que dice: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos, y los discípulos sudando. Hey, ¿cómo estás? Y ellos: bien, sí. Mirando para abajo, tú sabes. Dice que cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con cobradores y con pecadores? ¿Qué le están preguntando?
Le están preguntando por qué él come con personas que son inmerecedoras de la gracia y del amor de Dios. ¿Por qué está comiendo este hombre con esas personas, con esa gente? Y al oír esto, porque Jesús estaba escuchando y él tenía unos radares heavy, Jesús escucha y les dice, porque no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No, es bestial. No, Jesús es cañón. Jesús es bestial. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Ustedes son duros en los sacrificios, pero que mucho les falta aprender lo que es misericordia. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oh, qué clase de lección más bestial. Y a todo esto, ¿quién está escuchando? A todo esto, ¿quién está mirando? A todo esto, ¿quién está allí viendo cómo reacciona, cómo habla Jesús? ¿Quién está mirando lo que él está haciendo? Mateo. Por eso Mateo entendía mejor que nadie. Escúchame bien, por eso es que Mateo entendía mejor que nadie que incluir a pecadores en la genealogía de Jesús no estaba mal. Al contrario, ese era el propósito para el que Jesús vino. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, porque eso fue lo que Jesús hizo con él. Cuando todos lo excluían, Jesús lo incluyó. Cuando todos le daban de codo, Jesús le dio la mano. Cuando todos le pasaban de largo y no le decían nada, Jesús se paró y se detuvo y lo miró y le dijo, sígueme. Cuando a él nadie lo visitaba, Jesús lo visitó. Cuando nadie se sentaba en su mesa, Jesús aceptó la invitación y le comió la comida y se sentó en su mesa y habló con él y no le importó que nadie más lo viera. Ese es Jesús. Mateo era testigo de que Jesús había venido a acercarse a aquellos que se encontraban lejos de Dios, a los inmerecedores de su amor y de su gracia, que Jesús había venido a traer esperanza en medio de sus escándalos y de sus fracasos y de sus historias imperfectas, que ese Jesús que lo había invitado era un Jesús que venía para esas personas. Y al final, luego de 3 años de haberlo seguido como discípulo, imaginen el cambio de la vida de Mateo, de un cobrador de impuestos metido en una caja, en un bus en el camino, cobrándole a la gente, recibiendo insultos de personas seguramente, a vivir 3 años como discípulo del Maestro de Jesús. Y al final de estos 3 años, Mateo había aprendido, mejor que cualquiera otro quizás, que Jesús vino a cambiar las reglas del juego. Que Jesús había venido a cambiar cómo nos acercamos a Dios y quiénes pueden acercarse a Él. No eran los que estaban con las fotos lindas, no eran los que estaban con las historias cuadradas y aparentando que sus vidas estaban todas bien. Que Él había visto y que había caminado con Él le había enseñado que Él había venido para los que las fotos no eran las más bonitas, para los que la vida no era la más atractiva, para que las historias no eran las más compelling de todas. Jesús vino para eso, y la razón por la que Mateo y muchos de sus amigos se habían alejado de Dios y ni tan siquiera se atrevían a acercarse a Él era porque el pensamiento era que sus historias y sus errores los descalificaban. Y tú sabes, quizás hay alguien hoy que está escuchándome que sabe que no es distinto hoy para ti. Qué empeño de autodescalificarnos, mano. Qué empeño de mirarnos y sentirnos que no somos suficientes, que no somos dignos suficientes, que nuestras historias no son suficientes. Qué empeño de mirarnos y resaltar los fracasos y resaltar los problemas y resaltar lo negativo, con tanta cosa que Dios ha puesto en nosotros, con tanto talento que tenemos, con tanta virtud que hay de nosotros. Qué empeño de autodescalificarnos. Por alguna razón terminamos viendo a Dios como los niños ven a Santa Claus. Pensamos que la única manera en la que Dios puede darnos un regalo es si nos portamos bien, si nos mantenemos alejados de todo lo malo, porque Él nos está watching. You better watch out. You better not cry. Él te está velando. Si te portas mal,
te tiro la raya. Y tú ahí cada vez que te portas mal, tú dices, me chavé, ya, me quedé sin regalo. Imagínate, un Dios perfecto y santo, y yo acabo de escracharme, pues ya, ni modo, sigo escrachándome. Y Dios mirándote y diciéndote, no, si hay gracia para ti, hay amor para ti, si yo quiero que estés cerca, si yo quiero que entiendas que es cerca, que te quiero, no es lejos. Es aquí conmigo que el sol te da menos mientras más cerca estés del tronco. ¿Entiendes? Que tú estás huyéndole al sol porque te molesta y mientras más lejos allá, más duro te da, mientras más cerca de mí, más te protejo, más te cubro, más te cuido. Por eso es que Mateo aprendió que lo que aprendió de Mateo de Jesús es lo mismo que quiere enseñarnos a ti y a mí hoy. Que aún siendo pecadores podemos acercarnos a Dios. Que aún con nuestras historias rotas y sucias podemos acercarnos a Dios ahora no desde la plataforma de lo que nosotros hemos hecho y de nuestros errores y de nuestras imperfecciones, sino sobre la plataforma de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora me paro sobre la plataforma de su perdón, sobre la plataforma de su sacrificio, sobre la plataforma de su amor y de su gracia, y puedo acercarme porque lo que Él hizo me provee para que yo pueda sostenerme sobre esa plataforma y no tenga que buscar la mía. Él hizo lo que hizo para que yo no tuviese que volverme a parar en mi plataforma para acercarme a Él, sino para que me parara ahora en esa salvación, en esa redención, en esa transformación. ¿Y por qué estamos predicando esto en Navidad? Escúchame, porque si tú no entiendes esto, tú nunca entenderás el verdadero significado de esta temporada. Y estarás celebrando lo que sea menos la Navidad. Y siempre terminarás enfocado y enfocada en tu historia y en tu vida imperfecta, más que en el perfecto amor y perdón de aquel que te salvó. Cuando el ángel le anuncia a María sobre su embarazo, en Mateo 1:21 le dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Escúchame bien, Jesús y más nadie tiene la autoridad de declarar a un pecador perdonado. Más nadie. Jesús no vino a buscar buenas fotos en el álbum. Él vino a buscar las fotos escandalosas. Él vino a buscar las fotos que eran más feitas para que su esperanza naciera en medio de ellas. Él es especialista en restaurar escándalos. ¿Y qué tal si hoy es el día? ¿Qué tal si hoy es el día en el que dejas de creerte la mentira de que tienes que arreglar tus fotos? ¿Qué tal si hoy es el día en el que dejas de creerte la mentira de que tienes que arreglar tu vida antes de poder acercarte a Dios? ¿Qué tal si hoy es el día en el que abres tu corazón a la verdad de que su amor es más escandaloso que tu historia? Y de que no hay nada que hayas hecho o dejado de hacer que provoque que Él te ame menos. Que Él siempre te ha amado igual. Y que gracias a su sacrificio, al sacrificio de Jesús en la cruz, ahora todos podemos acercarnos a Dios 100% basados en lo que Él hizo por nosotros. La pregunta para cerrar es, ¿qué vas a hacer con tu escándalo? ¿Qué vas a hacer con tu historia? ¿Qué vas a hacer con tu historia imperfecta, con tu historia de dolor y fracaso? ¿Qué vas a hacer con tu historia de heridas y de tropiezos? ¿Qué vas a hacer con tu historia de dolor y de soledad? ¿Qué vas a hacer con tu historia de culpa y de vergüenza? ¿Qué vas a hacer con tu historia? ¿Qué tal si hoy es el día en el que, al igual que Mateo, decides dejar esa historia atrás para aceptar la invitación que Jesús te hace de seguirlo?
la invitación que, escúchame, va a cambiar tu vida para siempre. Si ese eres tú, yo le voy a pedir a los muchachos que vayan subiendo, porque vamos a cantar ahora y tú vas a tener un espacio de adorar juntos, pero yo te voy a pedir que tú pienses, porque empezamos diciendo que todo el mundo tiene una historia. Así que este mensaje le aplica a todo el mundo. Le aplica al que lleva con nosotros desde el día número 1, hace 12 años que empezamos. O le aplica al que lleva creciendo en la iglesia toda su vida y que ha estado involucrado en la iglesia toda la vida. Y le aplica al que está hoy aquí por primera vez, o a la persona que está aquí que está struggling con su fe y que no sabe bien cómo es este mambo de relacionarse con Dios. Le aplica a todo el mundo, todos tenemos una historia. Así que yo te voy a pedir que tú tomes unos momentos y que tú analices tu vida. Y si ese eres tú, si tú estás dispuesto o dispuesta a hacer ese intercambio hoy, el intercambio de tu vida rota, de tu vida escandalosa o de tu vida insignificante porque piensas que no tiene nada de atractivo. Tú no piensas que la tuya ha sido escandalosa, la tuya no es como que, ay, en verdad yo no he hecho nada malo, pero ¿sabes qué? Que te sientas y dices, pero no sirvo, pero no he hecho nada, pero me siento que no soy nada, que soy basura. Si tú quieres hacer el intercambio de esa vida por la aceptación de la invitación que Jesús te hace de seguirlo tal y como estás y justo donde estás. Si ese eres tú, nosotros queremos orar hoy contigo. Si tú después de escuchar este mensaje te das cuenta de que estás cansado y de que estás cansada ya de cargar ese bulto de tu vida y de tu historia. Y tú dices, hermano, yo quiero soltar esta carga ya de esta vida. Yo escucho eso y la verdad es que la invitación es a yo soltar esto, pues esa es la invitación. A que hagas el intercambio hoy, que la dejes aquí y que recuerdes que Dios es experto en hacer que la esperanza nazca de las historias más imperfectas.